Los cadetes seguían riendo hasta que el anciano sacó su fusil. Un disparo y sus rostros palidecieron al instante. Al principio, solo se oían breves chispazos de risa maliciosa. Jóvenes, vestidos con impecables uniformes, formaban un semicírculo en la húmeda plaza de armas. Estaban seguros de que aquel anciano no les interesaba. Sin embargo, a pesar de su venerable edad y su andar un poco lento, parecía no oír sus groseras burlas. El viento soplaba a ráfagas, levantando polvo en un rincón del patio. «Mira cómo se mueve», dijo uno de los cadetes. Un hombre bajito, de cara gruesa y mirada pétrea. «Sargento, ¿necesita ayuda para llevar su arma?», intervino otro sonriendo. «Debe ser casi un veterano de la guerra civil», añadió otro, y toda la compañía rió a carcajadas. Solo una persona destacaba por su particular comportamiento desdeñoso. Un joven alto y delgado, de sonrisa fría. Se llamaba Jackson Reed. Me miró con desdén y dijo en voz alta: «¿Quién invitó a este anciano? ¿Qué nos dirá sobre el verdadero servicio?». Entonces se oyó una voz inusualmente uniforme y apagada: «Vamos al campo de tiro». Las palabras fueron pronunciadas con calma, sin entonaciones bruscas. El anciano sostenía en sus manos un estuche impecable con un rifle. Nadie podía adivinar aún qué contenía. Pero un detalle era evidente. En su mirada se percibía esa calma que nace precisamente de una profunda confianza y de muchos años de experiencia al borde de la muerte. Poco después llegaron a un amplio espacio abierto donde solían practicarse tiro al blanco. El barro de la fuerte lluvia nocturna chapoteaba bajo los pies. Una ligera niebla envolvía la lejana línea de blancos. Los cadetes, aún con una sonrisa desenfadada, formaban una fila a cierta distancia, preparándose claramente para presenciar una farsa. Jackson Reed se acercó, cruzando los brazos sobre el pecho. «Bueno, viejo, enséñame para qué eres bueno». El veterano, llamado Harold Mason, extendió sin más una alfombra de tiro de goma y hecha jirones. Luego sacó el rifle de su funda de tela. Era un M24, un poco desgastado por el tiempo, pero aún con líneas limpias y una culata pulida. Había pequeñas grietas en la madera. Mason revisó el cargador lentamente, como si conociera cada detalle del arma. Su mano pareció fundirse con la empuñadura. Una risa disimulada se escuchó entre la multitud. «¿Listo?», dijo en voz baja. «Vamos, muéstrenos un milagro», dijo Jackson Reed, dando un paso atrás con una sonrisa. Mason yacía boca abajo, con los codos apoyados en el suelo. Se inclinó hacia su rifle y cerró el ojo izquierdo. Se le vio respirar hondo, como si absorbiera todo el aire y todas las provocaciones en un solo movimiento lento. Pasó un segundo, 2. Se oyó un disparo. El olor a pólvora llenó el aire al instante. Todos oyeron el breve golpe sordo de la bala al impactar en el metal del blanco. Jackson Reed entrecerró los ojos y pareció reflexionar un instante. Tan segura y precisa era la descarga. Y entonces sonó un segundo disparo, un tercero y un cuarto, con el mismo ritmo extremadamente corto. Cada uno impactó justo en el centro. Todos cayeron en un grupo compacto en un pequeño agujero en el centro del blanco. «¿Qué?», murmuró alguien. Jackson Reed, olvidando por un momento su rostro burlón, dio un paso al frente. Luego tragó saliva involuntariamente al ver los nítidos círculos de los impactos. Las sonrisas apagadas desaparecieron de los rostros de los cadetes. No se atrevieron a mirarse. En su silencio se percibió una confusa comprensión. El anciano aún podía enseñar algo importante. Mason, bajando el rifle, no dijo nada. Se levantó lenta y casi imperceptiblemente, se sacudió la tierra pegada al codo y mantuvo la mirada al frente. Los cadetes se apartaron en silencio al pasar junto a ellos. No intentó discutir, no miró atrás. Pero en ese silencio uno podía sentir de repente cómo había cambiado la atmósfera a su alrededor. Algunos cambiaban nerviosamente de pie.
Jackson Reed se quedó allí unos 10 segundos y luego se unió al grupo con aire hosco, intentando no mirarlos a los ojos. No quería admitir que como lo había llamado antes, abuelo, había demostrado claramente lo que significaba la experiencia, respaldada por años de servicio y un verdadero conocimiento de su oficio. Más tarde ese día, mientras sonaba la campana de instrucción, Harold Mason caminaba por el pasillo del edificio académico principal. El edificio era lúgubre, paredes altas del color del frío metal, transiciones abruptas entre ventanas estrechas. Sin lujos, una escuela militar estricta, quedó claro de inmediato que la disciplina y la resistencia eran lo único en lo que confiaban allí. Mason caminaba con sus botas desgastadas por las losas de piedra del silencioso pasillo. En ese momento, casi todos los cadetes salían a la plaza de armas para practicar sus ejercicios. El veterano llevaba una pequeña bolsa con sus pertenencias y en el pecho brillaba la insignia de veterano, ya descolorida por el tiempo. Un joven soldado, al notar que pasaba un anciano, apartó la mirada rápidamente y pasó corriendo sin saludar. Sin embargo, Mason ni siquiera demostró que esto le afectara. Poco después cruzó el vestíbulo, la superficie pulida resbalaba bajo sus botas. A lo lejos oía el eco de órdenes severas y canciones de marcha. Mason se detuvo un momento ante la puerta de cristal, observando el patio. Allí estaba un grupo de hombres y mujeres jóvenes uniformados. Sus rostros eran jóvenes, rubicundos, sus ojos resplandecían de entusiasmo intelectual. Pero al mismo tiempo había en ellos algo que a menudo se encuentra en quienes aún no han conocido el verdadero peligro. En ese momento, un profesor, un mayor, con un uniforme impecable, emergió de detrás de la columna. Miró a Mason con desaprobación. ¿Debe ser ese francotirador veterano? Sí, se podría decir eso, respondió Mason brevemente. El mayor miró su viejo bolso y las rayas gastadas en su manga, como si estuviera evaluando si valía la pena hablar con ese hombre. Te han asignado un dormitorio en el ala de instructores invitados. De hecho, diles que me sigan, dijo el mayor, intentando sonar formal. Mason asintió y lo siguió, aún con la misma postura reservada, moviendo con fuerza la pierna izquierda. Al final del pasillo había una pequeña puerta que daba a una modesta habitación cuadrada. Dentro había una litera estrecha y una mesa sencilla con una silla. El mayor señaló con la mano: «Te quedarás aquí temporalmente. Mañana hay una clase con cadetes mayores. Necesitan un curso de francotiradores. Supongo que por eso viniste, ¿no? Si la dirección de la academia decide que soy necesario aquí, entonces sí», respondió lacónicamente el veterano. El mayor escuchó esto con cierta atención, hizo una pausa, observando atentamente a Mason desde un costado. «Entonces nos vemos mañana, intenta acostumbrarte a la rutina». Tras lo cual, el mayor se fue a casa, dejando a Mason solo. Ni rastro de una cálida bienvenida, ni gratitud por años de servicio. Las antiguas órdenes no compensaban en absoluto el orden militar simplificado en los tiempos modernos. Dejó su mochila en la litera, se sentó junto a ella y respiró hondo varias veces. Le dolía la rodilla izquierda, dolor que se agravaba con la humedad. Mason parecía estar escuchando todos los sonidos del exterior: el ruido sordo de los pasos en el pasillo, los gritos de los instructores en la plaza de armas, el ruido lejano de los coches fuera de las puertas. El tiempo parecía regir sus propias leyes dentro de aquellos muros. Igual que décadas atrás, cuando él mismo pasó por las mismas duras pruebas en algún lugar de la otra costa. Poco a poco, los gritos y las órdenes del exterior se fueron apagando y empezó a oscurecer. Mason se levantó y abrió la estrecha ventana para que entrara aire fresco. El viento de la tarde traía el olor a hojas mojadas. Contuvo la respiración. Por un instante, un eco de recuerdos cruzó su mente: dunas de arena y el sol abrasador de Afganistán, el metal caliente de los vehículos blindados, el zumbido de los helicópteros militares. Pero Mason
Parpadeó rápidamente, volviendo a la realidad. Había pasado muchos años aprendiendo a no perder la compostura, alejándose de esas imágenes. La historia continúa. Escribe desde donde nos ves y suscríbete al canal. Luego salió de la pequeña habitación y caminó por el pasillo de vuelta al salón central. Necesitaba encontrar el lugar más tranquilo para poder ordenar sus pensamientos. Mientras caminaba por el piso vacío, pasando varias puertas cerradas, de repente oyó una voz. «Oye, veterano, espera un minuto». Era uno de los cadetes, no un soldado raso, sino un joven ayudante de profesor. Parecía entusiasmado. «Disculpe, me dijeron que ayudaría a entrenar a nuestros hombres como francotiradores. Quería preguntarle, ¿de verdad luchó en Afganistán hace 10 años? Mason lo miró, suspiró y asintió brevemente. «Sucedió. Lo siento, quizás soy demasiado curioso», dijo rápidamente. «Es que he oído hablar mucho de algunas operaciones en Kandahar, pero nunca he conocido personalmente a ningún veterano que haya servido allí». Los pómulos de Mason se tensaron ligeramente. A veces es mejor no mencionar estas cosas en voz alta. El pasado puede ser difícil. El futuro maestro bajó la voz. «Entiendo. Gracias por su servicio. Espero que podamos aprender al menos un poco de estas habilidades de usted». Mason solo asintió. No pronunció palabras de agradecimiento. No quería romper su habitual barrera de contención. Se apartó con suavidad de la conversación y siguió adelante, dejando al joven con el ceño fruncido. En lo profundo del pasillo, Mason presentía que algo importante se avecinaba. No le preocupaba tanto el ridículo de los cadetes. Había visto cosas peores, como su confianza en sí mismos. Él mismo había sido un soldado novato y descarado hasta que la vida le enseñó una sabiduría más profunda. Pero, al parecer, aún no habían aprendido todo esto. Algunos a las malas, otros con instrucción. A la mañana siguiente, el aula era un bullicio ruidoso y los cadetes, evidentemente, no estaban muy interesados en escuchar la sesión informativa general sobre el horario. Un grupo de chicos estaba sentado en un rincón con sonrisas desdeñosas. En medio del aula se encontraba Jackson Reed, el líder de este grupo, burlón y seguro de sí mismo. Miró su reloj con una sonrisa perezosa y golpeó el borde de su escritorio con los nudillos. Cuando Harold Mason entró por la puerta, nadie se levantó ni dejó de hablar. Esperó un rato, apoyado en el bastón que a veces usaba debido a una antigua lesión en la pierna. Pero no habló, no hizo ningún comentario severo. Entonces, uno de los tenientes, responsable de la disciplina en las clases, gritó: «¡Silencio! Presten atención todos». Los cadetes guardaron silencio, pero su actitud permaneció inalterada. No había rastro de respeto por ninguna parte. Incluso si alguien guardaba un silencio desconcertado, la mayoría intentaba aparentar indiferencia. «Les presento a nuestro instructor invitado. Es un veterano que ha combatido en Oriente Medio», anunció el teniente. «Ya lo vimos ayer», dijo Jackson Reed casualmente. Algunos rieron disimuladamente. El teniente les dirigió una mirada dura y tranquilizadora, y luego le dijo a Mason: «La palabra es tuya». Mason dio un paso al frente. Con voz grave, pero no muy alta, dijo: «Tenemos un curso corto por delante, dedicado a las habilidades especiales de puntería. Pero no les contaré demasiado. Hoy me gustaría poner a prueba su formación teórica». La sala seguía oscilando entre un silencio tenso y una incredulidad contenida. De repente, uno de los chicos sentados a la derecha dijo desafiante: «¿Qué deberíamos buscar en teoría? ¿No has visto cómo disparamos? No somos novatos aquí. Ya nos han enseñado a sostener un rifle». «Cierto», respondió Mason en voz baja. «Pero a veces, incluso una persona experimentada se ve sometida a duras pruebas en situaciones de la vida real. Puede que no hayas tenido el caso de un noble que cayera junto a ti bajo fuego enemigo». La clase se calmó un poco. Alguien se puso nervioso. Para evitar el sonido moderno, usemos una expresión más clásica. Se emocionó. Jackson Reed decidió pinchar. «Oye, si eres un tirador tan experimentado, me atrevo a preguntarte,
¿podrías demostrarlo en la práctica otra vez? Para que no se hable más tarde de lo que pasó ayer por accidente. Lo dijo en voz alta sin quitarle el tono burlón. Sin embargo, sus alumnos le dejaron claro que la escena de ayer en el campo de tiro aún le había afectado. Iremos al campo de tiro a la hora prevista, respondió Mason. Mientras tanto, si quieres demostrar tu puntería, puedes hacerlo primero. Varias personas se animaron, pero el ambiente seguía siendo mixto. El teniente tomó la palabra de nuevo, golpeando la mesa con el lápiz. Mañana tenemos una lección práctica sobre el trabajo de francotirador. Habrá una revisión del estado técnico del arma y un segundo examen de precisión. Para los cadetes que no se han preparado bien, les recomiendo encarecidamente que aprovechen la oportunidad para aprender de alguien con experiencia. Jackson Reed simplemente se encogió de hombros, sin mostrar ni la cabeza ni los ojos ningún arrepentimiento. Finalmente, le susurró a alguien: «Veamos cómo termina todo este ruido». La sesión terminó oficialmente y el teniente le dirigió a Mason una mirada de disculpa al marcharse, como diciendo: «Vas a tener problemas con estos tipos». El veterano oyó fragmentos de susurros mientras los jóvenes se levantaban de sus asientos, pero Mason mantuvo una actitud serena y curtida. Unos minutos después, el auditorio estaba vacío. Solo quedaba Jackson Reed, quien, curiosamente, no tenía prisa por irse. Se acercó un poco más. «Me pregunto, ¿por qué aún no te respetan abiertamente? ¿Acaso alguien como el general Nathan Reed, mi padre, no puede tender puentes?» Mason lo miró con expresión tranquila. «Hay muchos generales, y la academia está sujeta a normas estrictas, y no pido respeto». Jackson Reed frunció los labios. No dijo nada sobre su padre, simplemente inclinó la cabeza. «Si de verdad sabes hacer algo, demuéstralo mañana. A ver si es tan impresionante como ayer. Haré lo que deba», respondió tranquilamente el veterano. Intercambiaron miradas, cada uno a su manera, demostrando una calma que rozaba el desafío. Entonces, Jackson Reed salió rápidamente de la sala como si evitara seguir conversando. Mason permaneció donde estaba. Caminó tranquilamente entre los muebles, observando los tableros con el horario y los carteles rotos con el diagrama abierto del rifle. Sobre el gran mapa colgaban carteles con algunas notas. Todo le recordaba a un aula vacía, donde hacía apenas un momento bullía la energía nerviosa de los jóvenes cadetes. Grupos amarillos de hojas caídas se agitaban en la ventana. Mason los contempló un instante, recordando cuánto tiempo atrás el viento había arrastrado el polvo por los campos abrasados de Singapur o Afganistán. Ahora se encontraba en la atmósfera tranquila pero cáustica de una escuela militar, donde debía ser paciente y paciente para llegar a estas mentes jóvenes. Al anochecer, cuando se acercaba el apagado de las luces, la grisura otoñal acechaba tras las ventanas, aún tenuemente iluminadas. Los pasillos eran formalmente austeros. En las paredes, antes desgastadas, colgaban retratos de antiguos graduados, oficiales, generales, hombres distinguidos. No lejos de la sala de trofeos y premios, dos cadetes deambulaban charlando en voz baja. Cuando Mason pasó, miraron de reojo, pero no dijeron nada. Mientras subía las escaleras, el veterano vio a Jackson Reed sosteniendo el auricular del teléfono. La academia contaba con teléfonos fijos conectados a la red interna y diciendo algo en voz baja y tensa. Mason no intentaba escuchar a escondidas, pero la acústica del pasillo era tal que cada palabra sonaba con claridad. «Papá, sí, tenemos un mentor raro», dijo Jackson. «Dice que es alguien que conoces». «Sí, Harold Mason. ¿Has oído hablar de él?» Hubo una pausa en el teléfono. «¿Y de verdad?» Jackson escuchó la respuesta. «Entonces, dices que si no fuera por él, quizá no habrías...» «Ya lo entiendo. No, solo quería aclararlo». Sí, vale». Miró brevemente a Mason, notando su evidente presencia, pero no reaccionó. Luego se apresuró a Cyrus a hablar por teléfono. «Está bien, hablamos más tarde, papá». Colgó y se quedó paralizado. Parecía como si unas palabras
que acababa de oír lo hubieran sacudido por dentro, pero por fuera intentaba mantener la calma. ¿Estabas escuchando hacia escondidas?, le preguntó a Mason con altivez, aunque no con tanta confianza como de costumbre. La audibilidad aquí es demasiado buena, respondió neutralmente el veterano. Sin saber qué decir, Jackson simplemente se encogió de hombros. Ya que estás aquí, supongo que debería decirte, mañana por la mañana darás una clase magistral de tiro. Eso me dijeron los oficiales. Van a poner a prueba oficialmente tu experiencia. Entendido, asintió Mason. Entonces no llegues tarde, añadió Jackson, con una burla que se estaba convirtiendo en mordacidad. Y espero que estés a la altura de tu reputación. Dicho esto, se dio la vuelta y se alejó pisando fuerte las baldosas. Mason lo observó con serenidad. Comprendió que este chico había hablado con su padre. No solo un oficial, sino un general que recordaba la hazaña de Mason. Al parecer, el general Nathan Reed compartía recuerdos de una operación militar, pero Jackson aún no había comprendido la magnitud del asunto, o quizás apenas comenzaba a comprender la gravedad de la situación de este abuelo. Al descender un poco más, Mason notó que la tormenta volvía a cobrar fuerza. Desde las ventanas veía cómo la lluvia había atenuado las tenues luces al otro lado de la valla y el agua azotaba las puertas metálicas de la academia. El aire se había vuelto más frío y el viento silbaba en los techos. Carol Mason se detuvo en la entrada, observando las gotas que resbalaban por el cristal. Una vez, durante el entrenamiento, sintió la misma humedad penetrar bajo su uniforme, pero entonces no existía una soledad tan evidente. Ahora estaba en el territorio de la academia, donde nadie lo recibía con los brazos abiertos, y sin embargo, la dirección lo había invitado oficialmente. Sabía de antemano que todo se convertiría en un ambiente contradictorio, en burlas por parte de los jóvenes. Quizás lo intuyó, pero vino de todos modos, porque consideraba que era su deber transmitir su experiencia. Unos pasos detrás de él advirtieron la llegada de uno de los oficiales. Al girarse, Mason vio al mismo mayor que le había mostrado la habitación el día anterior. El mayor parecía algo avergonzado. Disculpen la recepción tan contenida. Tenemos varios mentores presentes aquí constantemente, pero no todos son de aquellos cuyas historias realmente valen la pena escuchar. Entiendo que su reputación no es del todo clara para todos ahora mismo, y algunos cadetes se ríen de usted en su cara. Quizás sea una característica de su edad y de nuestro sistema, pero yo personalmente sé lo que hay a sus espaldas. Mason permaneció tranquilo. No me ofendo, el ridículo no me molesta. El mayor miraba por la ventana los continuos chorros de lluvia. Espero que tu experiencia sirva de base para lecciones inusuales que no encontrarás en los libros de texto. Si tienes algún problema, háznoslo saber y tomaremos medidas. Mason asintió brevemente. No quería desnudar su alma y habría sido antinatural allí. El mayor asintió y se fue. El veterano volvió a la ventana, escuchando el golpeteo de las frías gotas en el cristal. Le esperaba un día ajetreado de práctica de tiro, pero Mason sintió paz al pensar que la verdad era inmutable. Un disparo certero no necesita palabras, habla por sí solo. La primera salida oficial al campo de tiro fue temprano por la mañana. La niebla cubría el suelo con una densa capa. Era un campo clásico con largas hileras de blancos de metal grueso y contrachapado. Había refugios de madera a lo largo de los bordes donde los instructores y los observadores de reserva solían resguardarse del viento. Varias docenas de cadetes ya estaban alineados con los fusiles a los pies. El frío matutino les daba en los hombros. El teniente pasó lista y levantó la mano. Todos, prepárense para la inspección de armas. Por favor, mantengan el orden y escuchen las instrucciones del instructor invitado. Harold Mason se quedó un poco apartado. Se apoyaba en su bastón, que sin embargo tenía intención de guardar al comenzar la práctica. Los cadetes estaban terminando de limpiar y equiparse. Los susurros se interrumpían ocasionalmente con exclamaciones. Alguien discutía sobre calibres,
pero todo parecía rutinario. Jackson Reed se acercó al teniente hablando de algo en voz baja. Luego se volvió hacia Mason sin ocultar la misma ironía. ¿Nos vas a enseñar algún ejercicio especial hoy? ¿O se trata solo de tumbarse y disparar una bala directo al centro? «Vuelve con tu gente», dijo brevemente el teniente, sin darle a Mason oportunidad de responder. El joven cadete se encogió de hombros y regresó con los demás. Mason estaba a punto de empezar a explicar. Su voz tranquila sonaba clara. «Ahora practicaremos el tiro preciso con corrección del viento. La niebla puede complicar la tarea. Y recuerda que al apoyar los codos sobre una superficie irregular, la mira se mueve». Se ordenó a los cadetes dividirse en grupos. Cada uno se turnó para disparar una serie de tiros a un objetivo distante. Cuando fue el turno de Jackson, todos se giraron como si esperaran un espectáculo. Levantó su rifle y apuntó. Mason observó sin hacer comentarios. Disparo. La bala impactó justo debajo del centro. Una segunda descarga, a la izquierda. Jackson se mordió el labio con frustración. Algunos de sus compañeros sonrieron, pero guardaron silencio rápidamente. Sabían que a Reed no le gustaba que se burlaran de él. «Quizás estés calculando mal el viento cruzado», dijo Mason con calma. «Mueve el punto de mira media pulgada hacia adentro». Reed lo miró con desconfianza, pero inclinó la mira ligeramente a la derecha. Disparó. El disparo fue cerca del centro, pero no perfecto. Exhaló nervioso. ¡Qué pequeño ajuste! Son solo 300 metros. 300 pueden jugar una mala pasada, dijo Mason. Imagina que estás bajo el fuego enemigo. Un movimiento en falso puede costarles la vida a tus camaradas. Reed frunció el ceño, ajustando su rifle con más cuidado, buscando el ángulo adecuado. Ahora se notaba que mezclaba irritación y terquedad. Disparó otro tiro. La bala cayó en el círculo más cerca del centro. Un momento después, Reed guardó el rifle y se alejó rápidamente, sin querer escuchar más instrucciones. Pronto hubo un receso. Los cadetes, divididos en pequeños grupos, comenzaron a hablar. Algunos miraban a Mason con curiosidad. Varios intentaron persuadir a Jackson para que admitiera que su precisión aún dependía del consejo de un veterano con experiencia. Pero el joven mantuvo su personaje y saludó con la mano. «¿Lo has visto disparar?», le susurró uno de los cadetes a su amigo. «Dicen que ha hecho muchas misiones». «No lo sé, es viejo, pero parece que tiene algo», respondió el segundo. Mason permanecía al fondo hablando con el teniente. Durante todo ese tiempo, su rifle permaneció cerca, desarmado, como si no tuviera prisa en mostrarlo, pues todo era obvio. El teniente notó un ligero cambio en el ánimo de sus hombres y le dijo a Mason en voz baja: «Bueno, no de inmediato, pero poco a poco van entendiendo tu dignidad». Mason no respondió directamente. Había adoptado la concentración silenciosa que le era propia. Pronto llegó la orden de reanudar el disparo. Ahora era el turno del veterano de demostrar un ejercicio clásico. De nuevo, provocó susurros curiosos mientras armaba tranquilamente el M24, comprobaba las miras y tamborileaba con el dedo sobre la culata como si estuviera probando sutilezas invisibles. «Todos estén atentos», anunció el teniente. Mason se tumbó en la colchoneta, presionando el ojo contra la óptica. La niebla se disipaba un poco, pero el viento arreciaba derribándolos. Un leve silbido resonó en los oídos de los cadetes. El primer disparo retumbó inesperadamente bajo. Un blanco nítido apareció de repente en el centro del blanco de formas complejas. La segunda descarga no llegó de inmediato. Mason se detuvo, evaluando el viento. Otro impacto casi en el mismo punto. Todos apartaron la vista del blanco un instante para observar el rostro del tirador. Sus rasgos permanecieron impenetrables. Parecía que Mason sintió el disparo en lo más profundo de su conciencia, sin necesitar la aprobación de nadie. 5 balas seguidas impactaron casi exactamente en un punto, formando un grupo compacto. Un grito ahogado de sorpresa recorrió a los cadetes. «Eso sí que es estabilidad», exclamó alguien en un susurro. Jackson Reed,
Un poco más lejos, se mordió el labio con más fuerza que antes. Era evidente que no esperaba una perfección tan evidente. Mientras Mason se levantaba, guardando su rifle, el teniente llamó a varios cadetes más para repetir el ejercicio. Pero ya nadie actuaba con indiferencia ni burla. Toda la atención se centraba en su objetivo. En el silencio solo se oían breves órdenes, el crujido de los cerrojos metálicos y algún disparo ocasional. Esa misma noche, Jackson Reed, sentado en su estrecha habitación del cuartel, giraba el dial del teléfono. La academia conservaba algunos aparatos antiguos en las paredes, pero los sargentos y oficiales de carrera a veces contaban con dispositivos portátiles de comunicación polar. Sin embargo, para el problema nos ceñiremos a la descripción clásica, sin nombres modernos. Siguió llamando a su padre, el general Nathan Reed, sin preocuparse demasiado por la hora, esperando una respuesta. «Papá, hay un tipo aquí llamado Harold Mason. Dijiste que una vez te sacó de un vehículo blindado en llamas y también oí que sirvió en Kandahar. ¿Recuerdas?» Tras un segundo de silencio, la voz del general bajó medio tono. «Hijo, si de verdad es Mason, es un gran honor para mí que esté en tu academia. Este hombre hizo por muchos de nosotros lo que unidades enteras no pudieron. Es un verdadero tirador y un luchador muy sereno. Pero parece impredecible», admitió Jackson con vacilación. «No entiendo por qué vino. Mientras nos reíamos de él, de repente se puso así. No puedo describir la rapidez con la que se supo quién era el experto en la sala». El general suspiró. «¿Recuerdas que mencioné a tu abuelo que sirvió en zonas críticas? Bueno, Mason una vez salvó su vida y sufrió pérdidas. No creo que quiera hablar de ello en cada esquina. No todos pueden soportar tales pruebas y mantener la cordura». Jackson guardó silencio un momento. Era evidente que tenía preguntas dando vueltas en su cabeza sin encontrar respuesta. Finalmente soltó. «¿Y qué hago? Ya le he demostrado toda mi arrogancia. Toma nota, hijo. Si puedes aprender algo de este hombre, mejor arriesgate. No me gustaría que se fuera pensando que nuestros cadetes no estaban preparados para afrontar la dura realidad». «Sí, lo entiendo», murmuró Jackson. «Gracias, papá». Colgó y permaneció sentado un rato inusualmente largo sin encender la luz. Algo en su interior empezó a cambiar. De las preguntas a sí mismo. Finalmente, se levantó rápidamente, salió de la habitación y caminó por el pasillo. En el camino, se encontró con varios compañeros de trabajo somnolientos, pero solo ignoró sus intentos de hablar con él. Jackson tenía una inquietud interior que le impedía simplemente acostarse y dormir. Al bajar al vestíbulo, notó que Mason estaba de guardia como instructor. El veterano estaba sentado en un escritorio, revisando formularios y listas. Su cabello canoso brillaba ligeramente a la luz reflejada de la lámpara. Jackson dudó, sin atreverse a hablar. Pero Mason levantó la vista de repente y dijo: «¿Aún no duermes?» «Bueno, llegué un poco tarde», respondió Jackson con incertidumbre. «¿Necesitas descansar? Tienes que levantarte a las 6 de la mañana». Jackson asintió sin palabras, pero antes de irse preguntó: «¿De verdad serviste con mi abuelo?» Al oír esto, Mason miró atentamente al joven. «Tu padre, el general, mencionó que participamos en una operación de rescate. Luego, algunos sobrevivieron de milagro y tuve que hacer lo que se esperaba de mí». Jackson no sabía qué decir. Había muchas preguntas, pero ninguna salió de su boca. Simplemente exhaló y se alejó de la mesa. «Buenas noches», dijo. Mason no respondió, solo asintió en silencio. Jackson se retiró al pasillo, sintiendo una lucha entre el orgullo y un repentino respeto por su mayor. Recordó su propia complacencia de hacía unos días y ya no le parecía apropiada. Así transcurrieron las lánguidas horas de la noche en el silencio del pasillo hasta que las nubes se acumularon fuera de las ventanas y dejaron caer una breve lluvia, y entonces
Todo quedó en silencio. A la luz de las farolas del pasillo, Mason hojeaba los viejos papeles con los horarios de entrenamiento, como si todo esto no le hubiera supuesto ninguna dificultad desde hacía mucho tiempo. Ya sabía que todo en la vida puede cambiar en un instante, así que ninguna burla ni arrebato de insolencia juvenil pudieron quebrantar su serenidad. Por la mañana se realizaron breves ejercicios cerca de la gran plaza de armas. El viento había amainado, pero soplaba una brisa fresca del océano. Los cadetes, divididos en pelotones, marcharon al estricto ritmo de las órdenes. Entre los demás, Jackson Reed marchaba, aparentemente absorto en sus pensamientos. El teniente que supervisaba la formación notó la presencia de Mason cerca. Se quedó con una expresión indescifrable, observando a los cadetes girar y mantener la formación. En un momento dado, la mirada de Jackson se cruzó con la de Mason, y el joven apartó la mirada rápidamente, como si dudara si estaba listo para acercarse. Tras completar los ejercicios formales, se permitió al pelotón un breve descanso. Algunos permanecieron bajo el refugio, otros desaparecieron en el ala del cuartel. Jackson, armándose de valor, se acercó a Mason. «Necesito hablar contigo». El veterano giró levemente la cabeza, indicando con un gesto que había escuchado. «Llamé a mi padre. Me dijo que fuiste quien salvó la vida de mi abuelo. Y, en general, que eres una persona que se lo merece. No sé cómo reaccionar ante todo lo que está pasando». Mason escuchó atentamente. Respondió con la misma voz serena. «Reacciona como creas conveniente. No soy mejor que nadie. Solo tuve la oportunidad de acumular experiencia. No». Jackson miró por encima del hombro y notó que varios cadetes los miraban de reojo. «No sé cómo disculparme ni agradecerte, ¿sabes? Pero quizá lo que dije y cómo te traté estuvo mal». Mason suspiró con moderación. «Todos actuamos con exceso de confianza a veces en nuestra juventud. No hay ninguna tragedia aquí». Jackson sintió una dificultad inusual para continuar la conversación, pero decidió. «El general Reed, mi padre, mencionó que una vez estabas solo con un fusil mientras un Humvee se incendiaba y que supuestamente estabas cubriendo a nuestros heridos hasta que llegara la evacuación. ¿Es cierto?». Mason asintió, sin dar más detalles. Guardaron silencio un momento. Jackson, sin duda, intentaba comprender la magnitud de lo que acababa de oír. Le costaba imaginar que el hombre del que se había burlado hubiera hecho semejante cosa. «¿Y cómo lograste mantenerte tan tranquilo después de todo esto?», exclamó Jackson. «La paz proviene de comprender tus propias limitaciones y miedos», respondió Mason con sencillez, «y de saber que has hecho todo lo posible». Jackson retrocedió, asintió brevemente y murmuró algo así como «gracias». Luego se alejó, dejando a Mason solo. Pasó poco más de un minuto y 2 o 3 chicos más del grupo de cadetes se acercaron al veterano, claramente interesados en escuchar al menos un poco de su experiencia. «Señor, ¿nos enseñará cómo prepararnos adecuadamente para una toma de largo alcance?», preguntó uno de ellos. «¿Y usted qué cree? ¿Está siempre justificado el riesgo durante las operaciones de combate?», añadió otro. Mason respondió sin más preámbulos. «Vale la pena hablar del riesgo cuando sabes por qué lo asumes. Aprender a disparar es una cosa, entender cuándo y por qué es mucho más importante». Los chicos se miraron. Comprendieron que la conversación no sería sencilla, pero claramente querían profundizar en las complejidades del oficio, sobre todo porque Mason inspiraba respeto con su ausencia de palabras innecesarias, pero con una profunda confianza. Sin embargo, todo esto fue interrumpido por una fuerte orden. «¡A la formación! ¡Cadetes, regresen a la plaza de armas!». La multitud se agitó y Jackson Reed y los demás se dirigieron rápidamente a sus filas. Mason echó un vistazo rápido y vio que Jackson ya no lo miraba con el desdén de hacía unos días.
Puede que no se disculpara verbalmente, pero había algo en su lenguaje corporal y entonación que sugería respeto, mezclado con agitación interior. Finalmente, el breve desfile matutino terminó y Mason tuvo tiempo de acudir al comandante de la academia para realizar algunas formalidades. Sentía que la situación con Jackson y los demás cadetes comenzaba a mejorar, pero sabía que aún le quedaban muchos días de trabajo para que la generación más joven pensara con más atención, en lugar de hacer alarde de su confianza. Ese mismo día, cuando el sol ya había pasado el mediodía y empezaba a calentar un poco más, se celebraba en la academia una ceremonia de premiación para honrar a varios oficiales por su éxito en ejercicios recientes. La mayoría de los cadetes se habían reunido en el patio de armas, se habían dispuesto sillas, se había construido un pequeño escenario y se habían colocado banderas. Se interpretaron marchas estándar y se oyeron fuertes aplausos en todo el patio. Harold Mason se encontraba al final, junto a la columnata de madera, ajeno a la acción. Estaba acostumbrado a presenciar este tipo de ceremonias, el patetismo, los discursos oficiales y todas las dificultades y riesgos reales tras bambalinas. De repente, una voz suave sonó a sus espaldas. «No te subes al escenario, dicen que tienes muchos premios». Mason se dio la vuelta y vio al mismo profesor, un capitán, con quien había tenido una breve conversación en el pasillo. «Estoy seguro de que los premios de quienes los obtuvieron en ejercicios recientes son apropiados aquí, y mis logros son cosa del pasado», respondió Mason. El capitán asintió comprensivamente. «Me alegra que estés en la academia. He oído que los cadetes hacía tiempo que no conocían a un especialista en tiro de larga distancia». Mason no respondió. Observó a los oficiales que aceptaban sus certificados. El director del curso subía al escenario, leyendo unas líneas formales sobre la importancia de la disciplina. Tras la parte formal, los participantes del ritual se dispersaron. Algunos se sentaron en las sombras, otros volvieron a sus clases. Mason vio a Jackson a lo lejos. El joven estaba de pie con un grupo de sus compañeros, lejos de las sillas, y ya no había burla en su rostro, pero tampoco había ganas de conversar amistosamente. Sin embargo, cuando el ruido general disminuyó, Jackson de repente se separó del grupo y se dirigió hacia Mason. «Hoy vamos a una clase práctica de tiro no programada. ¿Nos acompañas?» La sugerencia le sorprendió un poco. Mason arqueó una ceja. «Si el currículo lo permite, ¿por qué no?» «El instructor nos dio permiso. Dijo que podías guiarnos si querías», explicó Jackson. Mason aclaró brevemente los detalles y resultó que un grupo de 5 cadetes había decidido realizar entrenamiento adicional en el campo de tiro, probando diferentes distancias. Los oficiales, abrumados por el papeleo, no protestaron. Al contrario, alentaron cualquier iniciativa de combate siempre que fuera bajo la supervisión de un mentor experimentado. Poco después, liberados de la ceremonia formal, Mason y los cadetes partieron hacia el mismo campo de tiro abierto donde habían entrenado el día anterior. Apenas hablaron durante el camino. Jackson caminaba delante con un rifle al hombro, girándose varias veces para comprobar si Mason había llegado a tiempo. Una vez allí, los chicos prepararon sus municiones, instalaron taburetes plegables y colchonetas ligeras. Jackson y sus compañeros, uno llamado Curtis y otro llamado Ramírez, estaban listos para poner a prueba sus habilidades. Mason se apostó cerca. No tenía prisa por intervenir. Dejándolos apuntar con sus propias armas, Curtis cayó primero. Apretó la cara con cuidado contra la mira, contuvo la respiración y disparó. El blanco se estremeció. La bala impactó en el círculo blanco, pero por encima del centro. Curtis se mordió el labio. «No creo haber tenido en cuenta la deriva del viento», dijo en voz baja. Mason se acercó en silencio, hizo una reverencia y señaló con un suave movimiento de su mano. «Mira, las copas de los árboles tiemblan un poco. Cuando disparas a 500 metros, cada ráfaga de viento cambia la trayectoria. Y lo ajustaste a ojo. Una mira telescópica requiere un poco más de precisión». Curtis asintió y lo intentó de nuevo. Esta vez la precisión fue mayor. Suspiró aliviado.
Entonces le tocó el turno a Ramírez. Lo hizo un poco mejor, pero seguía sin estar satisfecho con la precisión. Mason le dio un consejo. Apóyate en los codos con más firmeza, respirando por secciones. Es decir, inhala desde la raíz de la lengua, mantén la respiración durante 12 segundos, exhala suavemente y al mismo tiempo desciende suavemente, sin sacudidas. Ramírez siguió las instrucciones. Las balas cayeron con mayor precisión. Entonces Jackson Reed tomó posición. Todos guardaron silencio al instante. Conocían su carácter difícil y su orgullo. Jackson ajustó la mira con más cuidado de lo habitual y comprobó la corrección lateral. Mason mantuvo la compostura silenciosa, indicando solo ocasionalmente con pequeños gestos cómo alinear el cuerpo. Jackson finalmente disparó. Un fuerte estallido y el blanco se estremeció. Era difícil predecir el resultado a esa distancia, pero entonces el teniente, que estaba al contacto por radio, informó que el impacto fue cerca del centro. Jackson suspiró satisfecho, luego recargó rápidamente y disparó una segunda salva. ¡Aún mejor! «Bien hecho», dijo Mason secamente. «Creo que estás cogiendo el ritmo». Jackson bajó su rifle y se giró. «Eso es porque notaste mi error con la posición de los codos. No lo hice ayer». Mason asintió. Cada persona tiene su propio tipo de cuerpo y agarre. No puede haber nimiedades en las enseñanzas. Poco a poco, el entrenamiento fue cobrando impulso. Los cadetes ya no tenían tanta confianza en sí mismos. Escuchaban atentamente cada consejo. Mason se mantuvo reservado, respondiendo brevemente. Su principal ayuda residía en comentarios precisos sobre la técnica. El sol ascendía y hacía calor en el campo de tiro. A todos les empezó a sudar la frente y los cartuchos en las cajas disminuyeron notablemente. «Oiga, señor, ¿le gustaría probarlo a 1000 metros?» preguntó Curtis de repente. «Rara vez disparan allí», señaló Ramírez. «Pero dicen que los francotiradores veteranos a veces trabajan a una distancia de 1,5 kilómetros». Mason pensó y dijo: 1000 metros no es tarea fácil y la visibilidad no nos favorece ahora, pero podemos intentarlo. Dame un minuto. Tomó su M24 y miró por la mira binocular del trípode, intentando distinguir objetivos distantes. Luego desplegó la manga de viento y ajustó un par de veces la mira. Cargó una bala y se tumbó, intentando mantener una posición equilibrada. Y en el silencio que siguió, entre el suave susurro del viento, sonó un disparo. A lo lejos, el objetivo giró, pero no se sabía con certeza dónde había impactado la bala. Pasaron varios segundos antes de que se confirmara que la bala había pasado justo fuera del círculo interior. Mason frunció el ceño levemente, aparentemente insatisfecho con el resultado. Disparó un par de tiros más, corrigiendo ligeramente el cálculo. La tercera descarga fue más precisa, ya más cerca del centro. Los cadetes, al verlo, se miraron con admiración. Jackson comprendió involuntariamente por qué su padre consideraba a este hombre una leyenda. Una vez terminado, Mason se puso de pie y se estiró, aflojando su espalda rígida. Recuerda, la distancia no es el problema principal. Lo importante son todos los factores que te impiden alcanzar tu objetivo. Y entonces hubo un cambio sutil en Jackson. Agarró el rifle y dijo: «Estoy de acuerdo, señor. Veo que no se trata de fuerza, sino de armonía entre disciplina y cálculo». Lo dijo con una suavidad inesperada, casi con respeto. Mason solo asintió brevemente. Los demás cadetes aceptaron este estilo de comunicación con comprensión, sin alardes entusiastas, pero con evidentes muestras de reconocimiento de la dignidad. Más tarde esa noche, mientras el viento arreciaba de nuevo y las sombras de las nubes se cernían sobre la academia, Jackson Reed entró en la biblioteca del aula. Era una sala con estanterías altas y mesas de lectura antiguas. Lámparas cálidas proyectaban una luz difusa en los rincones. Jackson buscaba información sobre el entrenamiento especial para francotiradores que Mason había mencionado. Necesitaba los manuales de entrenamiento que estaban en los archivos.
Tras encontrar las carpetas necesarias, comenzó a estudiar los estatutos. Pero sus pensamientos se dispersaban, recordando la conversación con su padre y la inquebrantable fortaleza de carácter que Mason irradiaba. «No entiendo por qué no me di cuenta de esto antes», murmuró. En un instante, el silencio de la sala fue interrumpido por una leve tos. Un oficial con rango de capitán se acercó a su mesa. «Te buscan, Jackson. Parece que el mayor quería hablar sobre los próximos ejercicios tácticos». «Gracias, estaré allí enseguida», respondió Jackson cerrando las carpetas. Al salir de la biblioteca, vio a varios hombres de su pelotón sentados a una mesa, susurrando sobre Mason, diciendo cosas como «¿Hay algo misterioso en él?» o «Quizás sí pasó por todas esas misiones peligrosas». Jackson se dio cuenta de que no era el único que se preguntaba sobre el pasado del veterano. La oficina del mayor, a la que dirigía, tenía un ambiente de trabajo. En las paredes había diagramas del personal de la empresa y sobre el escritorio una pila de documentos. El mayor ni siquiera se ofreció a sentarse. Inmediatamente preguntó: «¿Hay información de que mañana tú y Mason dirigirán un grupo de entrenamiento táctico? Asegúrense de que todos estén listos según el formulario y las listas». «Lo entiendo», asintió Jackson. «Y», añadió el mayor, «avísame si algo sale mal. Mason es un hombre rudo, pero capaz. Esperamos que se ciña a nuestra rutina habitual». Jackson no pudo evitarlo. No es grosero, simplemente no habla mucho, y de hecho nos ha enseñado más en estos 2 días que nadie en todo un semestre. El mayor lo miró sorprendido. «Bueno, ¿te conviene? Bien, ve a preparar el pelotón». Jackson se marchó pensando que las palabras del mayor reflejaban dudas sobre la lealtad del veterano. Quizás la academia estaba acostumbrada a que la gente actuara según un patrón, y a Mason no le gustaban los patrones. En su puesto, Jackson les dijo a sus amigos que mañana participarían en un ejercicio táctico. Tendrían que operar en terreno accidentado, usando rifles, inspección y camuflaje. Muchos estaban interesados, ya que normalmente tales maniobras se realizaban bajo la leyenda de confrontación, pero el ambiente era un poco diferente, ya que el propio Mason los acompañaría. Por la tarde, mientras Jackson transmitía un breve mensaje sobre la preparación del grupo, se encontró con Mason en el pasillo. «Dicen que asistirás a nuestros ejercicios. Me alegro de que te hayas sumado tan rápido», dijo Jackson. «Ese era el plan», respondió Mason al pasar. «¿Nos vemos mañana?». La respuesta fue breve, pero con un ligero toque de calidez en su voz, al menos sin la frialdad previa. Jackson vio marcharse al veterano, recordando de nuevo las palabras de su padre. «Si puedes aprender algo de este hombre, no dejes pasar la oportunidad». Afuera de las ventanas retumbaba un tenue rumor de lluvia. Las farolas de los pasillos ardían con una luz tenue, reflejándose en los antiguos muros de la academia. Jackson sintió que no solo él mismo estaba en el umbral de un cambio, sino también todos los jóvenes que por primera vez se encontraban en serio con alguien que presentaba la experiencia militar no como un espectáculo ceremonial, sino como una práctica real y verificada. A la mañana siguiente, un viento cortante trajo consigo una densa humareda cenicienta proveniente de las fogatas que se elevaban desde el campo de entrenamiento. A las 8:00 m comenzaron los ejercicios de campo programados. Los cadetes habían traído maniquíes de combate y balas de fogueo para simular un tiroteo, pero por supuesto, algunos llevaban sus rifles estándar y accesorios de entrenamiento para francotiradores. Un grupo de cadetes, compuesto por Jackson, Curtis, Ramírez y un par de compañeros más, recibió una misión especial: entrenarse en sigilo y tomar posiciones en terreno elevado. Mason debía ayudarlos con esto. Al llegar a la zona correcta, encontraron una pequeña colina con arbustos y algunos abetos, tras la cual pudieron esconderse. Entonces, nuestra tarea es practicar un enfoque encubierto, ajustar el fuego y luego movernos sin perder la preparación para el combate, explicó Jackson, repitiendo lo que leyó de las regulaciones. Mason escuchaba en silencio, señalando solo ocasionalmente con la mirada dónde sería mejor trazar el camino. Los chicos, un poco avergonzados, ocuparon los puntos indicados.
Curtis y Ramírez se colocaron en el flanco izquierdo, Jackson en el derecho. Alguien permaneció observando desde atrás. Todos intentaron actuar con cuidado, sin hacer ruido innecesario. Pronto, el comandante del ejercicio comunicó por radio: aparecen objetivos de entrenamiento en el sector C. Esto significaba que había varios objetivos preparados, moviéndose en máquinas. Era necesario determinar cómo y cuándo abrir fuego. Jackson se pegó al suelo, mirando por la mira telescópica, intentando captar el momento. Con el rabillo del ojo vio a Mason un poco detrás de él, sosteniendo los binoculares con firmeza y seguridad. ¿Ves?, dijo Mason en voz baja. El objetivo camina casi por el pasillo podado entre estos árboles. Ten en cuenta la distancia y el ángulo. Jackson contuvo la respiración un segundo. Un clic mental, una mira y un disparo. El cartucho, por supuesto, era de entrenamiento, pero el sonido del gatillo aún se escuchaba. El objetivo en el horizonte se estremeció, anunciando un impacto. Un momento después, otro objetivo se arrastró hacia la ladera costera. Curtis no perdió la cabeza, disparó, pero falló. Mason, en voz baja, instó: debiste haber tenido en cuenta que estaba ligeramente cubierto por arbustos. Tu bala impactó en una rama gruesa. Curtis asintió. Ahora lo entiendo. Esto continúa un rato. Los jóvenes intentan adaptarse a la acción. Mason observa con calma, haciendo comentarios certeros. Los hombros de los cadetes sudan por el esfuerzo, y alguien maldice en voz baja si no aciertan. Pero, en general, el progreso es evidente. Los disparos se vuelven más precisos y se reduce el número de movimientos erróneos. Al final del ejercicio, el plan era cambiar de posición, acercándose a la cobertura desde el otro lado para simular una retirada. Mientras todos comenzaban a reunirse con cuidado, Jackson notó que Mason se había quedado un poco atrás. Se giró y vio al veterano arrodillado, sujetándose la pierna izquierda. ¿Está todo bien? Jackson se apresuró a acercarse a él. Mason miró hacia arriba. «Una vieja herida. Dame un minuto». Jackson estaba a unos pasos de distancia, con el rifle colgado del hombro. «Si es necesario, ayudaré». Mason dudó un momento, pero luego asintió, permitiéndole tomarlo del codo. Y así caminaron juntos, alcanzando al resto del grupo. Los demás cadetes, al notarlo, no bromearon, como podrían haber hecho recientemente, sino que se detuvieron comprensivamente, dándole al veterano tiempo para caminar sin tensión innecesaria. Cuando volvieron a reunirse, Curtis preguntó en voz baja: «¿Te duele la pierna todo el tiempo?» «Después de un incidente, sí», respondió Mason sin dar detalles. Los chicos no hicieron preguntas, presintiendo que el mensaje podía ser denso. Cuando el escuadrón salió al claro, el comandante del ejercicio dio la señal. Terminó la clase, reúnanse todos en la plaza de armas. La jornada escolar estaba llegando a su fin. Jackson y los demás habían aprendido de memoria algunos consejos de Mason. Ya nadie se burlaba de su antiguo uniforme ni de su comportamiento. Desde su ingreso a la academia, el veterano había recorrido un camino difícil para demostrar que su lugar allí no era casualidad. De hecho, con una breve demostración en el campo de tiro y varios turnos de noche, había demostrado claramente la resistencia de un luchador. Cuando el destacamento regresó a la puerta principal, la neblina vespertina ya cubría la academia. Olía a hojas quemadas y se oía el suave crujido de las astas de las banderas arrastradas por las ráfagas de viento frío. Los cadetes, que habían calentado durante los ejercicios tácticos, se sentían cansados, pero sus ojos reflejaban satisfacción por el trabajo realizado. Jackson Reed, quitándose las pesadas botas y sacudiéndose el polvo, se detuvo junto a un muro de ladrillos cerca de la entrada del edificio. Mason permaneció cerca. Los cadetes guardaron silencio, conscientes de la tensión del día. Finalmente, uno de los jóvenes, Ramírez, dijo con cierta timidez: «Gracias por ayudarme a resolver estas complicadas enmiendas. Si no fuera por ti, probablemente me habría vuelto a perder». Mason simplemente asintió y volvió su mirada hacia Jackson. «Tendrás otra sesión de entrenamiento como esta. Mañana hay ejercicios nocturnos programados», respondió Jackson.
aunque se centran más en el reconocimiento que en la puntería, pero nos colocarán de nuevo en el perímetro para practicar la detección de un enemigo simulado. Eso significa que tendré que usar todas las habilidades que he adquirido, concluyó Mason con calma. Un grupo de cadetes se dirigió al cuartel para cambiarse y descansar hasta el desfile vespertino. Jackson y Mason se detuvieron al pasar por un estrecho pasillo, donde la tenue luz danzaba extrañamente en las paredes. Jackson no supo cómo expresar mejor el pensamiento que le daba vueltas en la cabeza. Miró hacia atrás. ¿Ya has decidido cuándo partir? ¿O te quedarás aquí mucho tiempo? Mason apoyó lentamente su mano contra la pared, como para probar la fuerza del soporte. La dirección de la academia aún no ha anunciado que ya no necesita mi ayuda. Cuando decidan que he cumplido mi misión, me marcharé. Espero que te quedes por aquí un tiempo. No es fácil absorber todo lo que puedes enseñar de una vez, admitió Jackson con vacilación. La experiencia te enseña mucho, respondió Mason. Puedo contarte algunas cosas, pero lo más importante es cómo lo manejas cuando te enfrentas a un riesgo real. Jackson asintió brevemente. Luego, ambos siguieron caminando por el pasillo. Tras una de las puertas se oían las voces apagadas de los oficiales, aparentemente discutiendo los resultados de la jornada. Por la rendija se veían papeles con mapas de rutas y listas de personal. Mason y Jackson no distrajeron al grupo reunido. Un pequeño grupo de 3 cadetes se encontraba en la plaza junto a la escalera central. Al ver a Jackson, le saludaron con la cabeza y miraron de reojo al veterano. Uno de ellos, balanceándose sobre un pie y luego sobre el otro, decidió acercarse. «Dígame, señor, oí que lo premiaron por disparos precisos en condiciones extremas. ¿Hace ya mucho tiempo?» Las cejas de Mason se fruncieron ligeramente. Eso es cierto que algunos premios se recibieron en lugares conflictivos, pero todas estas historias no son tan agradables de contar. Ya veo, comprendió el cadete y guardó silencio. Al ver que el veterano no quería entrar en detalles, se apartó respetuosamente. Se hizo el silencio en el vestíbulo por unos instantes. Luego, las luces se atenuaron repentinamente mientras comenzaban los preparativos para la señal vespertina. Jackson sugirió que caminaran hasta el patio para no interrumpir el turno de guardia. Mason accedió y salieron al porche. El aire frío les inundó el rostro junto con el aroma de los arbustos marchitos plantados a lo largo del sendero de piedra. Al principio pensé que tu carácter era solo una especie de orgullo, dijo Jackson en voz baja cuando se alejaron unos pasos. Pero ahora veo que hay algo más detrás. Quiero entender lo que significa ser soldado, no por reglamento, sino por vocación. Cada uno es responsable de sí mismo, dijo Mason con reserva. No impongo mis opiniones ni principios. Un francotirador es el principal responsable de su disparo. Esta es la verdad fundamental. Al apretar el gatillo, el curso de los acontecimientos cambia. Jackson pareció absorber la idea. Recordaba haber escuchado a su padre hablar sobre el honor militar de niño, pero nunca lo sintió con tanta intensidad como ahora. Estar preparado para la responsabilidad significaba ver el mundo de otra manera, sin buscar vanas muestras de aprobación. El patio estaba cubierto de hierba moribunda. En un rincón, una papelera humeaba. Mason se detuvo un momento y miró hacia el cielo estrellado que comenzaba a asomarse entre las finas nubes. Incluso en el silencio, la tensión de los ejercicios nocturnos que se avecinaban era palpable. Más allá de la valla de piedra, solo había una calma, la serenidad de la franja de tierra al anochecer. Pero allí, tras estos muros, persistían la disciplina y la tensión que se habían convertido en parte inseparable de la vida militar. Mañana, al amanecer, todo vuelve a empezar, dijo Jackson en voz baja. Despierten, practiquen, nuevas tareas. Mason asintió y movió el hombro como si mirara a su alrededor. Comprendió que cualquier palabra era superflua ahora. Los acontecimientos se desarrollarían como debían. Sintió un ligero dolor en la rodilla, ante el cual solo hizo una ligera mueca, pero no dijo palabra.
Jackson, con una mirada atenta, se dio cuenta de que los restos de una vieja herida volvían a recordarle, pero solo hizo una pregunta cautelosa. «Tal vez debería contactar a nuestros médicos. Ya me he acostumbrado», dijo Mason, quitándole importancia. Se quedaron allí unos instantes, observando cómo la sencilla linterna sobre la puerta de la academia se mecía ligeramente con el viento, proyectando sombras ondulantes. Luego decidieron ir por caminos separados. Jackson se dirigió al cuartel, mientras que Mason se movió silenciosamente en dirección contraria, aparentemente al edificio administrativo, para entregar los documentos sobre el entrenamiento que acababa de tener lugar. Los ejercicios nocturnos comenzaron exactamente a las 23. Los cadetes, con uniformes ligeros, ocuparon posiciones preasignadas alrededor del perímetro de la academia. Los oficiales de guardia recorrían el lugar con formularios de protocolo, anotando quién había llegado a su puesto y quién estaba sirviendo en una emboscada. Una tenue luz caía de los techos de los edificios, pero donde la oscuridad se espesaba, la vista tenía que esforzarse mucho. Mason se encontraba en lo que se designó como puesto de mando de respuesta rápida. Un teniente estaba a su lado, haciendo preguntas breves por radio de vez en cuando. Toda la operación era un ejercicio de entrenamiento. No había ninguna amenaza real, pero la atmósfera era similar a la de un combate. Era importante guardar silencio, prestar mucha atención a las señales y no hacer ruido innecesario. Jackson Reed se encontraba en el sector norte, donde debía simular una posible penetración enemiga. Crecían arbustos bajos a su alrededor, y tras ellos una estrecha zanja llena de agua otoñal brillaba tenuemente. Se tumbó en el suelo, cubierto de hierba húmeda, con su rifle, intentando no moverse innecesariamente. Curtis y Ramírez tomaron posiciones un poco más lejos, intercambiaban miradas periódicamente, comprobando que todo estuviera en silencio. Media hora después, el teniente recibió un informe del cuartel general. Se avistan figuras en el área de entrenamiento, posiblemente un grupo de pruebas enemigo. Todos escucharon la señal en sus canales de radio y se pusieron nerviosos. Jackson se inclinó sobre el visor, escudriñando la oscuridad. La orden de abrir fuego aún no se había dado. Solo debía observar. Mason también escuchó los crujidos transmitidos por los observadores. Pronto se oyó un ligero movimiento entre los arbustos. Jackson levantó la cabeza y distinguió las siluetas de dos cadetes que desempeñaban el papel de saboteadores convencionales. Se escabullían, agachados, intentando no hacer ruido. Jackson interceptó con cuidado el rifle y, mirando a través de la mira nocturna, óptica simplificada sin electrónica moderna, ya que la academia se apegaba a tecnologías más tradicionales, calculó la trayectoria. Pero no tenía prisa por disparar un cartucho de fogueo. No había orden y revelar la posición con antelación se consideraba un error. Los segundos transcurrían. En algún lugar de otro sector, alguien finalmente disparó una ráfaga de entrenamiento y la radio inmediatamente comenzó a silbar con instrucciones abruptas de no hacer ruido innecesario. Jackson seguía observando sus siluetas, esperando que el teniente informara del inicio de la fase de contraataque. Detrás, en el puesto de mando, Mason se limitaba a mantener la comunicación, sin interrumpir a los oficiales. En algún momento, Jackson captó un destello de luz a la derecha. Alguien había encendido accidentalmente una linterna. El enemigo se puso alerta, notando claramente la luz extraña. Jackson comprendió que o se darían la vuelta o huirían. Y entonces el teniente susurró suavemente por el auricular: «North, busca los contactos. Aquí está». Jackson apretó el gatillo con suavidad y se oyó un breve disparo de fogueo en la noche. Los oponentes se dispersaron en todas direcciones. Curtis también disparó con bastante rapidez, con Ramírez como apoyo. Todo ocurrió bajo el estricto control de los oficiales, quienes evaluaron el desempeño del destacamento de cadetes. Pronto, los saboteadores del último entrenamiento desaparecieron tras los árboles. La misión de los guardias del perímetro se dio por cumplida. La violación fue detenida. Jackson exhaló exhausto.
Su corazón latía más lento ahora que la ansiedad aguda había disminuido. Media hora después, el teniente anunció por la radio: «El ejercicio ha terminado. Todos a sus posiciones iniciales. Prepárense para la revisión del equipo». Lenta y silenciosamente, los jugadores comenzaron a levantarse, sacudiéndose la suciedad de los uniformes. Jackson, Ramírez y Curtis, sintiendo la fatiga acumulada, apenas dijeron nada. Al acercarse al puesto de mando, Mason se quedó a un lado, con los brazos cruzados. El teniente anotaba rápidamente algo en su cuaderno, revisando los resultados. «¿Cómo están tus muchachos?», preguntó el teniente mirando a Mason. «Actuamos de forma coordinada», respondió el veterano, «pero necesitamos trabajar en la discreción del movimiento». Jackson se acercó a ellos. Intenté reaccionar a tiempo. Vi al menos a 2 saboteadores. Mason asintió. El teniente miró con reproche a alguien de otro pelotón que había hecho demasiado ruido. Y entonces pronunció la frase general: «Bien, gracias a todos. Revisaremos los resultados en la reunión final mañana. Son libres, caballeros». Los cadetes, cansados de la tensión, avanzaron hacia la formación para entregar sus armas de entrenamiento e informar sobre el estado de sus municiones. Jackson miró a Mason, quien ya se giraba para marcharse. Había un ligero tono de gratitud en la voz de Jackson. «Me alegra que hayas estado aquí. Todo parece haber salido bien». «Sigue entrenando», respondió Mason, sin alterar su tono tranquilo. «Algún día tendrás que operar sin cartuchos de fogueo». Luego, cada uno siguió su propio camino, con la sensación de haber tocado algo más serio que un simple juego. Incluso en los ejercicios de entrenamiento se percibía un cierto riesgo, y era esto lo que disciplinaba a las mentes jóvenes mejor que cualquier orden escrita. El inicio de la nueva semana en la academia fue recibido por una breve formación de cadetes. Cuando todos se alinearon bajo un cielo inclinado con jirones de nubes grises, el comando anunció: «Hoy habrá una sesión informativa sobre las próximas sesiones de entrenamiento programadas. Los profesores hablarán sobre el cumplimiento de la ética militar, el comportamiento individual y los detalles de la interacción entre las fuerzas especiales». Harold Mason permaneció junto al mayor, observando las reacciones de los jóvenes. Algunos tenían la mirada llena de entusiasmo, otros parecían aburridos, pero la mayoría tenía una expresión seria. Jackson Reed, en su lugar habitual, junto a Curtis y Ramírez, estaba pendiente de cada palabra que salía del oficial, mientras anunciaba el programa del día. Después de la clase teórica, habrá práctica de tiro para quienes se hayan inscrito adicionalmente en el curso de francotirador, dijo el oficial. Por favor, no lleguen tarde, ya que el instructor invitado ha sido incluido en el programa por orden especial de las autoridades. Alguien entre la multitud miró a Mason, dándose cuenta de que hablaban de él. El mayor, al terminar su discurso oficial, asintió brevemente. Luego, toda la formación fue despedida y los cadetes se dispersaron a sus aulas. Jackson, camino a clases, evitamos la palabra clase para que no se considere un vocabulario nuevo. El vocabulario militar tradicional sigue siendo aceptable. Miró de vez en cuando a Mason, y éste, al percibir su atención, arqueó levemente una ceja, como preguntando: ¿algo que decir? Jackson decidió que sería mejor acercarse a él después de un breve descanso. Media hora después, en una sala espaciosa, con un gran mapa de zonas de conflicto en la pared, comenzó la clase. Mason estaba de pie junto a una mesa, sosteniendo fotografías ligeramente amarillentas. Unos 20 cadetes, en su mayoría de último año, estaban sentados frente a él, aprendiendo técnicas avanzadas de tiro. El tema de hoy no es solo disparar, sino también analizar el terreno, dijo Mason en voz baja. Si ves una zona llana delante y una colina detrás, piensa siempre en cómo se moverá el viento entre esos puntos. Los cadetes, incluyendo a Jackson, Curtis y Ramírez, pusieron cara seria.
Alguien al final de la fila silbó suavemente, probablemente pensando que eran detalles aburridos, pero cuando Mason miró irónicamente en esa dirección, el silbido cesó. El veterano colocó cuidadosamente las fotografías. Mostraban partes de una zona desierta, una cordillera cubierta de arbustos y lo que parecía una torre de vigilancia en ruinas. Esto muestra cómo una vez elegí una posición para cubrirme. En ese momento, las condiciones eran tales que un fuerte viento cruzado venía del pie de las montañas. Estaba sentado en una pendiente y corrientes de aire cálido se reflejaban desde abajo. Esto afectó la trayectoria de la bala. Mason se detuvo en seco, intentando evitar nuevas palabras, y se corrigió con más naturalidad. Y esto complicó la tarea. Uno de los cadetes levantó la mano. Pero ¿cómo resolvieron el problema de determinar la velocidad del viento en un lugar así? Usé todo lo que tenía a mano, las banderas del equipo, el movimiento de las hojas, incluso el polvo en el camino de tierra, respondió Mason. Es importante fijarse en los pequeños detalles, la dirección en que se mece la hierba, las ondas de luz en el aire con el calor. En una pelea real, un disparo impreciso puede cambiar el resultado de todo un enfrentamiento. Hubo una pausa. Los cadetes examinaron las fotografías, admitiendo que no todos estaban tan atentos. Jackson, hojeando el material recibido, preguntó de repente: ¿y cuándo entiendes que necesitas retirarte y cambiar de posición? Al fin y al cabo, un francotirador no puede quedarse siempre en el mismo sitio, sobre todo si el enemigo ha calculado el punto de disparo. Mason lo miró y respondió en voz baja: uno de los mandamientos principales, no permanecer mucho tiempo en un mismo lugar. Si no te ven ahora, pronto empezarán a buscarte. Siempre debes tener una ruta de escape y posiciones de apoyo. Jackson no pudo evitar interesarse. Entonces, el francotirador no solo planifica el disparo, sino también todo el plan de ruta. Exactamente. No puede ser de otra manera. Cualquier retraso supone un mayor riesgo. Curtis se inclinó ligeramente sobre la mesa, mirando la foto del edificio destruido. Parece que no hay dónde esconderse. ¿Cómo lo conseguiste? Mason se encogió de hombros ligeramente. Si observas con atención los detalles, a veces encontrarás un rincón estrecho o una sombra donde esconderte, pero necesitas saber la hora del día y la posición del sol. Al abandonar una posición, es mejor cambiar de ruta que esperar a que te devuelvan el fuego. Algunos cadetes asintieron con comprensión, otros escribieron breves tesis. El ambiente ya había dejado atrás el desdén anterior. Todos intentaban asimilar las palabras del entrenador, pues realmente lo veían como una fuente viva de conocimiento. Mason no hizo sus característicos gestos demostrativos ni alzó la voz. Todo transcurrió con calma, pero con confianza. La lección terminó pronto. Mason preguntó a quienes querían acercarse a él después de la clase si tenían preguntas técnicas específicas. Jackson y sus amigos llegaron tarde. Ramírez preguntó sobre la limpieza especial de cerrojos para clima húmedo. Curtis tenía curiosidad sobre la mejor manera de combinar una mira táctica con accesorios adicionales. Mason explicó de forma amistosa y breve. Cuando todos se fueron, Jackson y Mason se quedaron solos, recogiendo fotografías y doblando gráficos. Jackson, mirando una de las fotografías, dijo de repente: mi padre me habló de un paisaje similar, donde tuvo lugar la misma operación que salvó la vida de mi abuelo. ¿Recuerdas a veces esos sucesos? Mason, después de apilar las fotografías, dudó un poco antes de responder. Prefiero no hablar mucho del pasado, pero no lo olvido. Jackson, percibiendo una línea dura en esto, no insistió. Guardó cuidadosamente los últimos papeles en la carpeta y dijo en voz baja: gracias por la lección. Mason asintió brevemente y se dio la vuelta para marcharse. Miró a Jackson un momento como si reflexionara sobre algo, pero no dijo nada más. Luego salió por la puerta. Solo quedaba el leve olor a papel en el aire y un leve eco de todo lo sucedido en la última hora
Al anochecer, los pasillos de la academia se vaciaron más rápido de lo habitual. Muchos cadetes se marcharon, algunos para hacer guardia, otros para la biblioteca y otros para prepararse para los exámenes de táctica del día siguiente. Jackson, tras ponerse su uniforme de diario, salió al patio trasero, donde solían ir los estudiantes después de cenar para tomar el aire fresco y, si lo deseaban, para desmontar armas en bancos de trabajo especiales. Unos conocidos ya estaban allí con productos de limpieza, lubricando cuidadosamente las piezas del rifle. Jackson se acercó a ellos. ¿Estás terminando? Sí, solo estamos limpiando los ánimas de los cañones, dijo Ramírez. Mañana volveremos a disparar. No queremos tener fallos de encendido más tarde. Curtis miró a Jackson. ¿Buscas algo? Vuelve a revisar mi carabina. Quiero asegurarme de que todo esté bien. Se sentó junto a ella y sacó su rifle de su funda. Las piezas metálicas brillaban con una luz tenue. Jackson desmontó el cerrojo con cuidado. Después de los ejercicios nocturnos, fue como si entrara un poco de arena dentro. Ramírez resopló. ¿Recuerda cuando nos arrastramos entre los arbustos? Menos mal que no rompimos los resortes de allí. Después de todo, estas no son condiciones de combate, dijo Curtis, aunque a juzgar por lo que cuenta Mason, en una situación real sería mucho más difícil. Jackson asintió, dándose cuenta cada vez más de que lo que creían pesado era en realidad una pálida sombra de lo real. Untó un poco de aceite sobre las piezas y revisó el metal de nuevo en busca de rebabas. En ese momento, Mason salió por la puerta. Caminaba despacio, sosteniendo un maletín largo, probablemente con su propio M24. Los chicos se levantaron, como si quisieran saludarlos. Mason se detuvo junto a ellos y preguntó en voz baja: «Bueno, ¿cuáles son los cuidados más comunes con el hierro?» «Sí, estamos practicando el mantenimiento de rifles», respondió Ramírez. «¿Has decidido probar el tuyo también?» Mason asintió. «Debes limpiarlo después de cada salida. Si no lo haces, puede fallar en el peor momento». Los chicos asintieron. Entendiendo, Mason se sentó en el banco de trabajo contiguo, abrió el estuche, sacó con cuidado su rifle y pasó la mano por el cañón como si saludara a un viejo amigo. Jackson, con notable curiosidad, se arriesgó a preguntar: ¿siempre eres tan meticuloso con las inspecciones? Cuando estás en un lugar donde la línea entre la vida y la muerte es delgada, no puedes descuidar los pequeños detalles, respondió Mason, haciendo girar el trapo en el barril. Cortar, limpiar, lubricar, todo debe estar bajo control. Los cadetes intentaron no interferir demasiado, pero Jackson no apartaba la vista del rifle de francotirador. Ya lo había visto en acción, había visto la precisión con la que Mason disparaba. La peculiaridad de la culata, los pequeños arañazos en la culata, las letras en relieve, todo parecía guardar secretos. Mason desarmó y examinó rápidamente el mecanismo. Desde fuera, parecía que el veterano lo hacía automáticamente. Las acciones eran mesuradas, habituales, pero al mismo tiempo, cada movimiento denotaba muchos años de experiencia. Curtis y Ramírez susurraron en voz baja, prestando atención a la precisión con la que limpiaba la recámara. Jackson finalmente dijo: «Al mirarte, comprendo cuánto desconocemos aún. Esto no es solo un trabajo mecánico, es una forma de pensar». Mason levantó ligeramente las comisuras de sus labios, aunque era difícil llamarlo sonrisa. «Yo mismo no lo entendía antes, pero la vida me lo enseñó», después de lo cual se levantó, se limpió las manos con un trapo, dobló todo con cuidado y cerró la maleta. Miró a los chicos. «Si tu carabina está en buen estado, entonces tu confianza será más fuerte». Los cadetes accedieron y Mason se echó el maletín al hombro y se dirigió a la salida. Jackson lo vio marcharse y luego se recostó sobre su rifle. En su interior sintió que una idea se apoderaba de él. La verdadera experiencia es una sutil combinación de disciplina y comprensión de cada tornillo del arma. Y, por supuesto, la comprensión de que un disparo cambia el equilibrio de poder en el campo de batalla. Afuera hacía más frío.
Caía una llovizna que tamborileaba sobre el dosel de los bancos de trabajo. Ramírez bostezó. Tenemos que prepararnos y acostarnos. Mañana también, justo después del desayuno, iremos al patio de armas. Bien, dijo Curtis, cerrando la cremallera del maletín. Nos vemos en el campo de tiro. Jackson terminó la revisión y guardó sus herramientas. Todo parecía estar en orden y sintió una extraña confianza en que todo marchaba por buen camino. Al día siguiente, cuando aún quedaban charcos por la lluvia nocturna y el cielo estaba cubierto por una niebla incómoda, los cadetes fueron al campo de tiro para otro ejercicio. El teniente, de pie junto a la plataforma improvisada con dianas, dio una breve instrucción. Hoy entrenaremos a diferentes distancias, competiciones en parejas condicionales. Cada uno realizará una serie de tiros y pasará el testigo a un compañero. Tras los resultados, calcularemos la puntuación de precisión. Los cadetes formaron parejas. Jackson terminó con Ramírez. Curtis se sentó en el grupo de mando para ayudar a los oficiales a registrar los resultados. Mason no interfirió en el procedimiento de asignación, pero permaneció cerca con unos prismáticos. Observaría y haría ajustes si fuera necesario. Las primeras rondas no fueron muy exitosas. El aire húmedo y una ligera brisa desviaron las balas del punto deseado. Algunos cadetes se rasparon las rodillas al tumbarse en el suelo húmedo, pero luego el tiroteo se volvió más fluido. Jackson logró un resultado aceptable, acertando 4 nueves y un 10. Ramírez, un poco preocupado, falló varias veces, pero luego se recompuso y también acertó un par de nueves. Bien, los animó el teniente. Siguiente, es S con X, eliminando la mención de S next. Curtis daba instrucciones por radio a todos para que salieran. Jackson y Ramírez se hicieron a un lado para dejar espacio. Jackson notó que Mason fruncía ligeramente el ceño mientras miraba los resultados, como si viera algo importante. Jackson decidió acercarse. ¿Ocurre algo? Mason respondió en voz baja. A veces se te mueve el hombro al disparar, por eso la bala sale despedida. Parece poca cosa, pero puede costarte puntos. Jackson se encogió de hombros. Sí, a veces siento un ligero empujón en el hombro. Mason señaló con la mano. Entonces ven y te mostraré cómo fortalecer el soporte. Jackson asintió, curioso por escuchar el consejo del veterano. Mientras tanto, los disparos continuaban. El teniente anunciaba los resultados. Alguien se alegraba por un impacto. Alguien murmuraba algo molesto. El olor a pólvora, mezclado con la humedad de las hojas podridas, envolvía la academia. Media hora después hubo un descanso. Los cadetes se reunieron en grupos hablando de cañas de pescar, o mejor dicho, de las posibilidades de ganar, evitando la jerga moderna. Algunos bebieron agua de las cantimploras, otros estiraron los brazos entumecidos. Jackson usó un tono alarmante cuando Ramírez se le acercó. Necesito mejorar mi precisión. Por alguna razón, mis balas están un poco a la izquierda del centro. Pregúntale a Mason. Estoy seguro de que puede ayudarte, sugirió Jackson. Ramírez hizo precisamente eso. Se acercó al veterano y le explicó el problema. Mason preguntó, ¿tuviste en cuenta cómo respiras al apretar el gatillo? Ramírez admitió, quizás estoy perdiendo el ritmo. Intento contener la respiración, pero a veces exhalo demasiado bruscamente. Mason examinó brevemente su postura y sugirió que enderezara el codo. Luego dijo, antes de la inyección, respira suavemente, exhala y congela la respiración justo en el punto donde los pulmones estén casi vacíos. Así, la sacudida será menor. Inténtalo. Ramírez asintió, expresando su gratitud. En medio del bullicio general, el teniente gritó, la segunda ronda de la competencia es en 10 minutos. Todos a sus filas de salida. Jackson bebió agua de una cantimplora de aluminio y se preparó para continuar. La tierra húmeda se le pegaba a las rodillas al tomar posición. Mason preparó sus binoculares para observar a Jackson. Al oír la orden de fuego,
Jackson miró por la mira telescópica, contuvo la respiración y apretó suavemente el gatillo. El sonido del disparo resonó entre los árboles. El teniente, usando su telescopio, determinó que el impacto fue justo a la derecha del 10. «Está bien», anunció. Jackson repitió la misma jugada 3 veces más. El resultado fue bastante alentador. 2 veces golpeó cerca del centro. Una vez se fue ligeramente al 8. Ramírez respondió con la 4ª y 5ª volea, logrando corregir los resultados no tan buenos. Como resultado, la suma de puntos de su pareja fue bastante alta. «Estás entre los líderes», resumió el teniente. «Sigue así». En cuanto terminó la competencia, los oficiales resumieron los resultados y anunciaron a los ganadores condicionales. Esta vez eran chicos de otro pelotón. Jackson y Ramírez se llevaron el honorable 3er puesto. Curtis, a pesar de sus disparos precisos, terminó un poco más abajo que su amigo, pero nadie guardó rencor innecesario. Después de todo, entrenar es entrenar. Mientras Jackson ordenaba a su equipo, su mirada se cruzó accidentalmente con la de Mason. Lo miró con expresión interrogativa, indicando que quería decir algunas palabras. Caminaron hasta el borde del campo, donde las hojas mojadas crujieron bajo sus pies. «¿Preguntaste por el hombro?», dijo Mason. «Te sacudes, sí, cuando el arma retrocede porque tu codo está ligeramente desviado y tu mano no está completamente recta. Si yo fuera tú, dedicaría una semana corta a practicar sujetar el arma sin bala, solo con el gatillo seco». «Entiendo», respondió Jackson, mirándose la mano. «Gracias, lo tendré en cuenta». Mason no añadió nada más, pero en esa breve recomendación se percibía un cierto respeto por Jackson, como un tirador prometedor con ojo para los detalles. Regresaron al grupo. Algunos cadetes sonreían con satisfacción, otros parecían cansados, pero todos reconocieron que las lecciones del veterano estaban marcando la diferencia. Y esto era evidente en su mejora general del rendimiento. A última hora de la noche, un mayor llamó a la puerta de Mason. El veterano dejó a un lado su diario de guerra y dejó entrar al oficial. Entró con un documento en la mano y dijo en voz baja: «Me pidieron que les informara que se acerca la ceremonia anual conmemorativa, donde tradicionalmente se recuerda a los graduados caídos de la academia. Será pasado mañana. Pensamos que también podrían venir si lo desean». Mason asintió, haciendo una ligera mueca. Pensó unos segundos. «Claro que iré. Será lo correcto». «De acuerdo», confirmó el mayor. «Habrá discursos de varios profesores y también habrá un invitado de honor, un veterano famoso. Entiendo que la invitación también le concierne a usted». Mason suspiró. «Gracias por la información. Según tengo entendido, todo está dentro del protocolo. Una reunión oficial, ofrenda floral, quizás unas breves palabras sobre los que no regresaron». «Sí», respondió el mayor con reserva. «Queríamos un evento más modesto, pero la dirección cree que debemos preservar la tradición de la academia. ¿Nos vemos allí?». Mason asintió levemente y el mayor se marchó, cerrando la pesada puerta tras él. El veterano permaneció allí unos instantes, absorto en sus pensamientos. Los pasos apagados del oficial de guardia se oían desde el fondo del pasillo. El aire húmedo de la noche se filtraba por la ventana entreabierta. Mason se sentó en una silla y con la mirada perdida recordó cuántos soldados conocidos se habían perdido en guerras anteriores. A la mañana siguiente, la academia continuó con su rutina habitual, pero entre los estudiantes ya se hablaba de la próxima ceremonia conmemorativa. Curtis, al encontrarse con Jackson en la cafetería, le preguntó brevemente: «¿Has oído que hay un evento planeado en el monumento a los caídos? Dicen que vendrán veteranos de toda la zona». «Sí, creo que sí», confirmó Jackson. El mayor dijo que habría discursos breves y una ofrenda floral. Ramírez los miró, limpiándose las manos con una servilleta. «Quizás Mason también honrará su memoria. Seguro que sus compañeros están entre los muertos». Jackson no pudo evitar recordar cómo el veterano intentó evitar esos temas y se limitó a decir: «Creo que Mason estará allí. Parece de los que no olvidan a sus compañeros de guerra». Después del desayuno, tuvieron que ir a otra sesión de entrenamiento. El tiempo pasó y las tareas se sucedieron una tras otra.
Solo al anochecer, Curtis y Ramírez le contaron a Jackson que habían visto a Mason mirando una vitrina con fotografías de soldados que habían muerto en combate hacía mucho tiempo. Allí, entre otros, podría haber estado alguien a quien conocía personalmente. Pronto llegó el día de la ceremonia. Todo era frío y ventoso, y las nubes de lluvia cubrían el cielo con un manto grisáceo. Se instaló un pequeño dosel para los oradores frente al edificio de la academia y se desplegaron pancartas con fotografías e información histórica sobre los héroes del pasado. Los cadetes llegaron con su uniforme de gala y ocuparon sus puestos bajo el mando de los oficiales. Entre los seguidores de la tradición reunidos se veían veteranos con medallas en el pecho. Algunos se apoyaban en muletas, otros iban acompañados de familiares. El pelotón musical tocaba una melodía suave, una marcha que se transformaba en una nota triste. Jackson, de pie en la segunda fila, miró a su alrededor disimuladamente y vio a Mason, que caminaba entre los demás invitados. Eligió un lugar ligeramente apartado, intentando no sobresalir. El director de la academia inauguró la ceremonia. Pronunció unas palabras sobre la importancia de recordar las hazañas de los graduados que no regresaron. A continuación, 2 oficiales intervinieron, ofreciendo una breve información sobre los caídos en diversos conflictos. Se escucharon nombres, fechas y referencias geográficas. El silencio se apoderó de la plaza de armas. Solo un débil viento susurraba entre las copas de los árboles. Después de eso, se pidió a la comunidad de veteranos que depositara una corona floral en la placa conmemorativa. 3 ancianos se acercaron y colocaron la corona con cuidado. Uno de ellos apenas se oía, murmurando palabras de oración. Algunos cadetes se quitaron las gorras e inclinaron la cabeza. En ese silencio, alguien recordó a sus abuelos, si alguno de sus antepasados había luchado. Finalmente se anunció: solicitamos a los invitados de honor que digan unas palabras. Todos esperaban escuchar un discurso del condecorado teniente coronel retirado, que se encontraba a la derecha. Habló, mencionó el heroísmo, el espíritu de lucha y la necesidad de estar preparados para defender los intereses del país. La multitud aplaudió en silencio un par de veces. Entonces se escuchó al presentador nombrar a Mason, pero el veterano negó con la cabeza, indicando que no pensaba hablar. El presentador soltó el micrófono en señal de comprensión. Alguien entre el público susurró: «Es él, ese...». Pero Mason permaneció en silencio, con la mirada baja para no llamar la atención. Mientras tanto, Jackson, observando el panorama general, comprendió cada vez más que la aparente reserva de Mason ocultaba una actitud difícil hacia el pasado. Quizás quienes ahora son venerados no eran solo nombres abstractos para él. El peso de este silencio se sentía físicamente. Finalmente, la ceremonia llegó a su momento final. 1 minuto de silencio. Todos permanecieron inmóviles, con la cabeza gacha. Solo se oía el susurro del viento y alguna llovizna ocasional. Al término del minuto, los participantes se dispersaron. Los oficiales superiores fueron a estrecharse la mano. Los cadetes regresaron a sus filas. Las fotografías, junto a las pancartas, permanecieron bajo la frágil cubierta de los impermeables, bien ajustados para protegerse de la lluvia. Mason, con un doloroso movimiento de pierna, rodeó el monumento y se detuvo justo en el borde donde se encontraban las losas. Jackson, que se separó de la fila para cumplir la orden del teniente, traer una de las carpetas, se dio cuenta y se acercó. ¿Viste algún nombre conocido?, preguntó Jackson con cautela, dándose cuenta de que estaba invadiendo un tema personal. Mason se mantuvo concentrado. Sí, hay algunos aquí que recuerdo de nuestro servicio juntos. Uno de ellos era joven y decidió ser teniente. No lo logró. Jackson respiró hondo. Quería ofrecer palabras de consuelo, pero sabía que sonarían falsas al salir de sus labios. Así que esperó a que el veterano se alejara. Mason pasó la mano por el borde húmedo de la losa y se refugió bajo el toldo. El viento arreció por momentos, apagando el fuego del recuerdo en los corazones de quienes querían olvidar, pero no podían.
Tras la ceremonia conmemorativa, la academia disfrutó de días relativamente tranquilos. Los cadetes volvieron a sus actividades diarias con ajetreo, algunos preparándose para las pruebas, otros dirigiéndose al campo de tiro. Jackson Reed continuó mejorando sus habilidades de francotirador, practicando el agarre del arma con apoyo en el codo, según las recomendaciones de Mason. Un día así, al final del almuerzo, cuando Jackson salía del comedor, el comandante de la compañía lo interceptó. En tono serio dijo: «Te necesitan, Reed, al teléfono. El general Nathan Reed está al teléfono. Espera en la oficina». Jackson aceleró el paso. Al llegar a la oficina, vio al oficial de guardia con un teléfono en la mano. Se lo ofreció y la voz familiar de su padre resonó. «Hola, hijo. Quería verte el otro día, pero asuntos urgentes me ocuparon el tiempo. Dime, ¿está todo tranquilo?» «Sí, padre, todo va según lo previsto», confirmó Jackson, intentando mostrarse seguro, como corresponde a un cadete. «Escuché que Mason está actualmente en la academia. Hablé con el director y me comentó que Mason está impartiendo clases con bastante éxito. ¿Lo tienes claro?» Jackson hizo una pausa. «Padre, me disculpo si no me comporté bien al principio. Ahora veo que Mason es un hombre de acero, por así decirlo. Lo entiendo, nunca fue hablador, pero se puede confiar en él. Espero que tengan una relación normal». «Sí, ya no hay problema», respondió Jackson. «Lo respeto, me enseña mucho». «Bien», exhaló el general. «Quizás vaya en una semana. Sería bueno reunirme con usted y Mason para hablar de algunos proyectos, pero ya veremos cómo van las cosas». Jackson agradeció a su padre la llamada y la conversación terminó. Colgó y pensó unos segundos, con una mezcla de orgullo y emoción. Quería mostrarle a su padre su éxito, pero al mismo tiempo el recuerdo de cómo se había burlado de Mason al principio aún le causaba vergüenza. Al salir de la oficina, Jackson encontró a Mason en el pasillo, hablando con el mayor sobre algunos asuntos formales de alojamiento y recibiendo nuevas órdenes para el campo de tiro. Jackson esperó a que Mason terminara y luego se acercó. «Mi padre llamó. Dijo que podría venir a la academia en unos días». Mason asintió en silencio, sin mostrar sorpresa ni desaprobación. Jackson continuó: «Le gustaría verte. Nada de discursos formales, solo una reunión personal. Al menos eso dijo». Una larga pausa. Mason finalmente respondió: «Entender. Si no te importa». «No, no me importa», respondió Mason, dirigiéndose hacia las escaleras. Jackson corrió tras él. Bajaron al primer piso y se encontraron en una habitación con varios tablones de anuncios. Mason los miró, asegurándose de que no hubiera nada nuevo. Luego se volvió hacia Jackson. «Tenemos otra práctica de tiro esta tarde. ¿Participas?» «Claro», asintió Jackson. «Tenemos que trabajar en lo que dijiste». Mason asintió levemente, salió por la puerta lateral y salió a la calle. La luz del día indicaba que el tiempo había mejorado un poco. El viento ya no aullaba tanto, las nubes se habían dispersado y apenas se veían destellos de cielo azul. A las 3 de la tarde, Jackson y varios de sus compañeros habían llegado al campo de tiro. Mason ya estaba allí, revisando el telémetro montado en un trípode. Esperó a que los cadetes prepararan sus armas, sin palabras innecesarias, solo señales con las manos indicando dónde colocar las cajas y dónde posicionarse. Hoy intentaremos disparar a distancia variable. Los 2 primeros disparos se realizan desde 400 metros y luego pasaremos rápidamente a los 500. El objetivo principal es la capacidad de ajustarse sobre la marcha, dijo Mason. Los cadets tomaron posiciones. Jackson, libre de pensamientos ajenos, se concentró en el horizonte. Se tumbó, apuntó el fusil, recordando las instrucciones sobre la respiración y la posición del hombro. La primera descarga fue un eco débil. Mason miró por sus binoculares y dijo brevemente: «Un poco a la derecha, toma la corrección». Jackson cambió la mira, volvió a disparar, esperando un segundo de pausa antes de tomar aire. Esta vez, Mason dijo: «Excelente, ahora muévete a 500 metros». Jackson obedeció de buena gana, ajustando la mira.
Tras él se oía el clic de los cerrojos y el siseo de las recargas. Ramírez estaba activo. Curtis gritaba quién disparaba tras quién. Mason gritaba instrucciones breves de vez en cuando. Todo marchaba bien y los estudiantes comprendían que estaban trabajando en habilidades reales, no solo en teoría. Al final de la serie, Mason se levantó, hizo un gesto con la mano, dejando tiempo para descansar. Jackson se agachó, secándose el sudor de la frente con la manga. Curtis se acercó y le preguntó cómo se sentía. Él simplemente sonrió. Creo que empiezo a comprender la lógica de las enmiendas que Mason presenta, pero aún no es fácil. No pasa nada, nos las arreglaremos, respondió Curtis. Con un mentor así probablemente llegaremos lejos. Algo parecido a la confianza brilló en los ojos de Jackson. Mentalmente comparó todo lo que había aprendido en las últimas semanas con su actitud hacia Mason al principio. La diferencia era enorme y ahora lo tenía claro. A veces, tras el silencio exterior, se escondía una experiencia real que contradecía cualquier palabra en voz alta. El crepúsculo vespertino caía sobre la academia, proyectando sombras oblicuas sobre las calles. El teniente recogió los informes de los ejercicios y Mason permaneció en el campo de tiro para inspeccionar el lugar por última vez y devolver el equipo al almacén. Jackson se ofreció a ayudarlo a mover un par de cajas de blancos. Caminando junto a Mason, le preguntó: ¿Alguna vez te arrepientes de haber vinculado tu vida con el servicio militar? Mason volvió su mirada hacia la oscura línea de árboles. Nuestro servicio no se elige a la ligera. Desde pequeño entendí que la disciplina formaría parte de mi camino. Hubo pérdidas, hubo dudas, pero es mi negocio. A veces me pregunto si estoy demasiado ansioso por unirme al ejército porque mi padre dijo que era honorable, dijo Jackson en voz baja, pero últimamente estoy convencido de que tomé la decisión correcta. Mason no respondió de inmediato. Abrió la puerta del almacén, trajo una caja y la colocó en el estante. Jackson dejó las cajas junto a ellas, limpiándose el serrín de los dedos. El viento movió la puerta y la bombilla del techo proyectó un resplandor parpadeante sobre las paredes grises. La decisión final será tuya, le dijo Mason al salir de nuevo a la calle. Solo prepárate para que el verdadero servicio es una responsabilidad, no solo un uniforme y palabras bonitas. Jackson observó atentamente mientras Mason cerraba la puerta del almacén con un candado grande. Aún así, gracias por tu franqueza. Antes, pocas personas en la academia hablaban con tanta franqueza. Normalmente, todo se reducía a estatutos, fórmulas de las instrucciones. Mason suspiró. Los estatutos son importantes, pero en la batalla no son las líneas de la carta las que te salvarán, sino la comprensión de la esencia con toda tu alma. Caminaron de vuelta al edificio. La oscuridad se hacía más densa y las escasas estrellas apenas se veían entre las nubes. Al llegar al porche, el mayor de turno les gritó: ¿Olvidaste a alguien en el campo de entrenamiento? Nadie, respondieron ambos casi al unísono. El mayor asintió al ver que todo estaba bajo control y desapareció por la esquina. Mason y Jackson se detuvieron ante la puerta de hierro. A pesar del frío de la tarde, se oían las voces de los cadetes que regresaban de clases en los pasillos. Jackson estaba a punto de dirigirse al cuartel cuando vio a Mason mirándose la manga, donde estaba bordado el escudo familiar. Reed le recordó el nombre, y en ese momento Jackson recordó. Su padre le había dicho que llegaría en unos días. La reunión probablemente sería muy pronto. Si el general Reed aparece más adelante esta semana, avíseme, dijo Mason en voz baja. Por supuesto, respondió Jackson. No hubo más palabras. Jackson se dirigió a su habitación sintiendo la anticipación de algo significativo en el aire. Quizás era solo una formalidad, pero le pareció que el encuentro entre su padre y Mason añadiría una nueva página
a la historia de su mutuo entendimiento. Cuando Jackson llegó al cuartel, Curtis y Ramírez estaban jugueteando con sus uniformes, preparándose para la inspección del día siguiente. Al ver a Jackson, Ramírez gritó: «Abróchate el cuello, de lo contrario recibirás una reprimenda al pasar lista». Jackson sonrió y se ajustó rápidamente el uniforme. Luego, los tres conversaron brevemente sobre la próxima visita de una persona importante. Se dijo que otros comandantes podrían acompañar al general para comprobar la eficacia de los nuevos cursos de tiro. Alguien añadió con una sonrisa: «Si ven el trabajo de Mason, definitivamente entenderán que es el mejor instructor que hemos visto». «Sí», respondió Jackson, quitándose las botas. No esperaba cambiar de opinión tan drásticamente, pero lo dijo con calma y seguridad, sin avergonzarse de admitir su error de los días anteriores. La escuela militar, además de las habilidades, enseña a las personas a ser honestas al evaluarse a sí mismas y a los demás. Esto es exactamente lo que estaba sucediendo ahora, fortaleciendo paso a paso a Jackson, Curtis, Ramírez y a todo su curso. Al anochecer, los pasillos se habían quedado en silencio. En algún lugar, el viento rugía, agitando las banderas sobre el edificio central. Bajo las finas sábanas, los cadetes se recostaron y al instante se sumieron en un sueño profundo. Mañana tendrían que madrugar, entrenar de nuevo y probablemente vivir más sorpresas que nunca ocurrirían en la vida cotidiana de la academia.